Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a saludar, como siempre, como estas transmisiones para mí. Es un gusto llegar a todos ustedes, porque sabemos que estas entrevistas están dando mucha luz en el camino para muchos de ustedes y sobre todo para tomar decisiones de vida. El día de hoy tengo el gran gusto, como los miércoles hemos estado haciendo enlaces a otros estados y a otros países. El día de hoy nos enlazamos hasta Aguascalientes con Gustavo Granados Corzo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Gustavo nos va a dar su testimonio sobre COVID-19. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros. Se nos congeló un poquito la pantalla con Gustavo, ahorita nos volvemos a enlazar con él, será cuestión nada más de hacer detallitos técnicos. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos, ya Gustavo ya está listo para conectarse con nosotros. No sé si ahí me estás escuchando, Gustavo, ¿me escuchas? Ok, nos vamos a esperar a que... Sí, ya ahí me está escuchando, ¿no? Claro. Estamos teniendo un pequeño detallito ahí, creo que ya me escuchas, Gustavo. Cuéntame si ya me escuchas bien. Estamos teniendo un pequeño detallito. Es muy normal cuando son transmisiones en vivo. Entonces, Gustavo ahorita lo más seguro es que vaya a bajar la transmisión y ahorita se vuelve a conectar nuevamente con nosotros. Les voy a platicar los logros académicos de Gustavo. Él tiene un doctorado en Administración Pública en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España. También en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, posgrado en Políticas Públicas y Desarrollo. De la Universidad Iberoamericana es licenciado en Derecho en Santa Fe, en Ciudad de México. Su especialidad es en taller en escenarios energéticos para México al 2025 por Shell International Limited en Secretaría de Energía Nuevo León, 2002. Diplomado en Derecho Corporativo por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho en la Ciudad de México y diplomado en Derecho Civil, Análisis y Estudios de Jurisprudencia, Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho también en la Ciudad de México. Mientras te nos ibas y regresabas, Gustavo, estaba platicando sobre tus logros académicos, un hombre muy preparado y muy comprometido también con nuestro país. Y nos vas a contar sobre tu testimonio. El 11 de marzo, por cuestiones de trabajo, Gustavo, vas para España y regresas a Aguascalientes y de repente te das cuenta que algo no está bien. Cuéntanos un poquito de ese regreso, de ese 11 de marzo, cuando tú regresas de España y te das cuenta, ¿cuándo te das cuenta que algo quizás no estaba normal? Cuéntanos qué hiciste. Nuevamente estamos otra vez teniendo un detallito con la conexión con Gustavo. Si nos esperan tantito, vamos a volver a hacer una reactivación aquí. Yo creo que es un tema de internet o de señal. Gustavo, yo creo que salirte de la aplicación y volver a entrar va a ser lo mejor. Entonces, si me estás escuchando, no pasa nada si te vuelves a salir y vuelves a entrar. Ya saben, aquí lo más importante es que aquí estamos conectados, llevándoles esta información. Algo que también me gustaría compartirles de Gustavo es que él tiene experiencia en materia de desarrollo económico, comunicación y marketing. Amplio conocimiento en la administración pública, es experto en regulación, comercio y legislación y consolidado networking en el sector empresarial, promotor del ecosistema emprendedor y fortalecimiento de pymes. Nos llamó mucho la atención hacer este enlace con Gustavo porque bueno, obviamente es una nota que salió a nivel nacional, precisamente en el periódico El Reforma, en el grupo Reforma, y conocemos la historia de Gustavo y se nos hizo muy interesante platicar con él, porque solamente estamos hablando con personas que nos hablan sobre no salgas de tu casa, precaución, usa cubrebocas, pero no es lo mismo a estar escuchando la prevención constantemente a cuando tenemos la oportunidad de platicar como Gustavo con alguien que ya lo vivió, ¿no? Entonces, definitivamente, algo que nos serviría muchísimo con Gustavo es conocer lo que se vive en una situación como esta. Ahora,
Vamos a hacer esto. Yo sé que hay personas ya conectadas viendo la transmisión, lo cual les agradezco muchísimo. Ahorita, estas son las cosas que suceden cuando nos conectamos. Ahorita nada más estoy aquí revisando la conexión. Esto es lo que sucede cuando son transmisiones en vivo. Hoy en día, pues obviamente el internet a veces le suceden este tipo de cosas porque estamos usando, vaya que es importante saber, estamos usando el internet muchísimo más que antes porque todas nuestras conexiones son por medio de vía digital. Entonces, si nos dan una oportunidad, nada más ahorita, en cuanto Gustavo se vuelva a reconectar. Algo muy interesante es lo que vivió Gustavo, porque nos va a hacer muy conscientes de lo que se vive con una situación de COVID. Obviamente, las personas que viajaron a España, que regresaron a nuestro país, fueron de las primeras personas que tenían que estar resguardadas y en aislamiento. Por eso vamos a conectarnos ahorita nuevamente con Gustavo para que Gustavo nos platique cuál fue su situación. Ahorita, ahorita en un momento más se conecta con nosotros. Creo que está teniendo un problemita de conexión con el internet, pero es cuestión de nada que entre y bueno, ahí está nuevamente Gustavo. Tú no te preocupes, Gustavo, que aquí yo platico hasta con las piedras si es necesario, con tal de esperar a que te conectes con nosotros. Ahora sí, Qué gusto, Gustavo. Clara, perdón. Bienvenido. Perdón las fallas técnicas. No pasa Estamos nada. igual aquí en el confinamiento, pero te agradezco mucho la presentación, te alcancé a escuchar y bueno, yo creo que soy un hombre mexicano como la mayoría que anda chambeándole. En esta ocasión me tocó chambear fuera del país y bueno, tuve la infortuna, la muerte y desgraciadamente, sobre todo a nivel familiar, como todos, pues siempre es nuestra prioridad, de regresarme con el virus de España, con el bicho, le digo yo, Así es. y pelear muchos días contra el bicho, pero hoy aquí, pues sí, que con la oportunidad de vida y con la posibilidad de hacer conciencia de esto que nos está con la pandemia. Así es. Ahora, Gustavo, tu testimonio es sumamente importante para todas las personas que te están viendo. Tú regresas de España. Cuéntanos qué fue lo que pasó una vez que tú regresaste. Tú estabas en tu casa. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuándo fue el primer momento o desde que llegaste a España decidiste aislarte? O cuéntanos un poquito qué sucedió una vez que llegaste de España. Mira, yo inmediatamente cuando algo de ligera. Yo creo que ese es uno de los síntomas esenciales del virus. Yo no tuve grandes fiebres, 75,5, 35 y medio. Sin embargo, sí. Claro. ¿Sabes? Estamos teniendo, sí, otra vez está, yo creo que es un tema de internet. Lo que podemos hacer es conectarnos por teléfono. Si quieres una llamada telefónica, Gustavo, ¿te parece si te llamamos? Porque se está cortando y no alcanzamos a escucharte las palabras completas. No pasa nada, es cuestión es un tema de señal y es algo sumamente entendible. Entonces, no sé si estás conectado Wi-Fi o 4G, porque si estás conectado en Wi-Fi, a lo mejor nos ayudaría que quites tu conexión en Wi-Fi y a lo mejor nos vayamos en 4G, que posiblemente pueda funcionar mejor. Gustavo, ¿cómo ves? ¿Nos escuchas? Si no, ahorita nos conectamos vía telefónica contigo. Vamos a ver. Ok, creo que perdimos la comunicación otra vez con Gustavo. Ahora denme un segundito. En este momento le voy a marcar desde mi celular y lo voy a poner aquí. Como quiera nosotros podemos... Espérame, vamos a ver. Nos vamos a conectar con llamada telefónica con Gustavo. Bueno, cosas que suceden así, ¿no? Como quiera nosotros
Gustavo, Hola. ahí Gustavo, ¿cómo ves? ¿Te parece si lo hacemos por vía telefónica? Como quiera, nosotros tenemos imágenes tuyas de las cuales vamos a estar compartiendo con todos los que nos están viendo. ¿Te parece? Por supuesto, Clara. Nuevamente una disculpa. No, no, es parte del show, Gustavo, y lo mejor de todo es que aquí seguimos conectados, seguimos con las mismas personas que iniciaron esta transmisión con nosotros. Entonces, vamos ahora sí a conectarnos con tu testimonio, Gustavo. No te alcanzamos a Perfecto. escuchar porque se te cortaba un poquito. Cuéntanos, una vez que llegas a Aguascalientes, ¿qué sucede? ¿Cómo te sientes estando en Aguascalientes? ¿Fuiste asintomático? Cuéntanos un poquito tu historia. Claro que sí. Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos de estar monitoreando todos es la fiebre, la temperatura. Yo al día siguiente que llegué a Aguascalientes, como muchos saben, se dice que el virus se incuba en un periodo como de 5 días. Yo al día siguiente que llegué tuve mi primer síntoma de fiebre y luego tuve un vómito, un solo vómito, pero a partir de ahí me aislé, aunque conviví con mi familia 2 días y eso pues, sin duda era mi mayor preocupación. La fiebre es fundamental, tener una fiebre no muy alta de 37.5, pero la evolución de cómo atacó el virus pues fue rápida. Yo comencé con una tos al 4 día de fiebre. La fiebre, como muchos saben o deben saber, solo debe ser atacada con paracetamol. Los ibuprofenos hacen un efecto contrario. Y bueno, aunque la tenía regulada, me comenzó la tos y en 24 horas, rapidísimo, pues prácticamente ya no podía hablar. O hablaba o tosía. En ese momento busco a un infectólogo y me citan en un hospital para hacerme una tomografía e inmediatamente aparece ya una neumonía en un grado, pues digamos, ciertamente avanzado. Soy una gente de 42 años, hago ejercicio constantemente, no fumo. Yo la verdad no me la creía cuando veo la tomografía y digo, pues parece que tengo aquí cáncer de pulmón y que he fumado toda la vida, ¿verdad? Wow. Entonces, el virus, la primera impresión que me dio fue, pues este virus es impresionantemente agresivo, Okay. por lo rápido con lo que evolucionó. Inmediatamente me dicen que tenemos que ingresar, ya no me dejaron ni siquiera ir a mi casa ahí por mi cepillo de dientes y entré a terapia intensiva. Vale la pena aquí decir que el protocolo realmente es complejo, Clara. Es decir, las medidas de cuidado para el paciente, pero sobre todo para los que estoy atendiendo, el personal del hospital, pues son exageradas, son de película de terror. Yo te digo que para que me bajaran de la ambulancia, estuvieron arriba como una hora ya cuando habíamos llegado al hospital. Yo no, me imaginaba que estaban preparando algo, pero venía un personal médico con un rociador tipo equipo de fertilización agrónoma delante de donde yo venía en una capilla, no venía ni tocando el piso, me venían flanqueando 4 enfermeros totalmente equipados de pies a cabeza, y luego atrás venía otro del personal trapeando con un líquido especial cuando yo no iba tocando ni el piso, pero trapeando el suelo. Entonces, pues yo me sorprendo, digo, oye, esto es un cuidado complejísimo, ¿no? Y estuve 5 días internado. Los primeros 2 días evolucioné mal, es decir, la siguiente tomografía creció un 30% más la neumonía, y después ya el tratamiento fue muy asertivo y empecé a mejorar al grado que al 5.º día yo les rogaba que por favor ya me dejaran ir, me hicieron unas últimas pruebas y pude continuar muchos días más de tratamiento, pero ya está. Ahora, Gustavo, cuando tú ingresas al hospital, ¿fuiste solo? ¿Fuiste acompañado por tu esposa? ¿O fuiste? Cuéntanos un poquito de eso. Y una vez que te ingresaron,
¿Recibías visitas o no recibías visitas? No, hombre, Clara, no, me atrevo a decir que para cualquiera de nosotros el mayor miedo va a ser que si a ti te da, le hayas infectado a tu papá o a tus hijos o a tu esposa, en mi caso, porque el aislamiento es lo peor. No solo las mías son extremas, sino que verdaderamente, y con toda razón, pues ni los doctores ni los enfermeros se quieren entrar a tu habitación. Okay. Después que me pasan a terapia intermedia, yo nunca tuve contacto con nadie. Inclusive me quitaron el teléfono el primer día y es total, un aislamiento total. Entonces, imagínense a un menor de edad, que si bien es cierto son los menos propensos, pero imagínense a un niño aislarlo y que no esté en contacto con nadie, pues es simplemente desesperante y frustrante para sus familiares, ¿no? Entonces yo estaba completamente aislado. Aislado. Sin contacto con tus familiares y con tu esposa, ¿no tenías contacto con ellos? De vía telefónica, nada. Bueno, después que me regresaron el teléfono, por supuesto, ya tuve la posibilidad de contactarlos y avisarles cómo iba evolucionando, pero me atrevo a asegurarte que ninguna institución de salud, por lo menos pública, permiten que ningún familiar esté ni siquiera en las instalaciones. Ha de haber sido muy doloroso tanto para tu familia como para ti, porque obviamente no estar cerca de ellos, porque finalmente cuando uno enferma, lo primero que tienes es a todos tus familiares contigo, ¿no? Dándote apoyo, pero en este momento, cuando tú dices, caray, es un virus muy agresivo, ¿en qué momento, si yo soy una persona deportista, no fumo, en qué momento los análisis salen que tengo estos pulmones, ¿no? Entonces, ¿pasó por tu cabeza, Gustavo, que después de ver la cantidad de fallecimientos en otros países, llegaste a dudar que posiblemente tú te podías morir o algo por el estilo? Sí, mira, fue muy difícil. Claro que yo me hacía todas las preguntas del mundo, ¿verdad? Claro. Pero yo te quiero decir que este es el tema de mi modesto testimonio, el tema más importante con el que tienes que luchar es la incertidumbre, la paranoia, el pánico de lo que hoy hay, porque es una cosa incierta. Es decir, yo veía la cara de los doctores, quienes verdaderamente hicieron un magnífico trabajo y acertaron, pero ellos me decían, oye, pues estamos hablando de Estados Unidos y a España, a ver, ¿cuál es el tratamiento de la famosa cloroquina pues que te vamos a aplicar? Entonces, esa incertidumbre y esa evolución tan rápido del virus, pues te hacía pensar cualquier cosa. Yo, la verdad, procuro y siempre he sido una gente muy positiva, por lo cual yo en mi cabeza no trataba de vislumbrar un escenario así, fatídico, salvo que en su momento dije, bueno, pues a ver si aquí en un papelito hago mi testamento por si sí o por si no. Pero la verdad es que yo digo que yo luché con 3 tipos de energía. Mi primera energía era pues la de la fe. Yo soy creyente y entonces puse en manos de Dios lo que fuera a pasar. Era Cuaresma, mi mamá me decía, pues ofrece este sacrificio. Y bueno, tuve esa energía de fe. Después tuve la segunda energía con la que yo luchaba, que era la de la ciencia. Y me la pasaba leyendo en el teléfono todo lo que, pues, los artículos y lo que venía pasando. Y decía, bueno, mi probabilidad de morir es solo del 4%. Ya soy del 20% que sí es ingresado en un estado grave. Pues ahora tengo que luchar para no ser de ese 4%. Y la tercera energía era la energía de que tu cuerpo reaccionara y de ser positivo. No soy una gente que diario hace meditación, ni soy Deepak Chopra, pero me gusta pensar. Yo pensaba, oye, a ver, mis anticuerpos tienen que estar funcionando bien, tienen que estar luchando contra la bacteria y estar positivo y pensando que iba a evolucionar, ¿no? Entonces, esos eran los alcances que en ese momento en una camilla de hospital yo podía tener y era mi forma de dar la pelea y dar la lucha desde esa
habitación de hospital, ¿no? Ahora, algo que también es importante es que llega un día donde entra uno o varios doctores y te dicen, Gustavo, ya diste negativo. Obviamente nos podemos imaginar que lo que sentiste fue, ¿sabes? O sea, soltaste el cuerpo, sentiste como, ay, qué padre. ¿Qué sucede después de que sales del hospital? Mira, es un proceso largo. Yo cuando salí del hospital no era negativo. Lo que pasa es que ya podía tener las precauciones para seguir mi tratamiento en casa. A mí del hospital me llevan en una ambulancia a un departamento y ahí sigo aislado otros 14 días. Las pruebas, si bien no son muy complejas porque consisten, como lo sabrá tu público y tú, pues en unos cotonetes que introducen en nariz y boca, pero sí son meticulosas, entonces las checaban 2, 3 veces. Cuando yo salgo, continúo mi tratamiento de cloroquina, ejercicios pulmonares, con este aparatito típico de soplar y de que se muestra la fuerza ahí a través de la elevación que hay de unas pelotitas. Y tengo otra recuperación de 14 días y otra salida 2 veces al hospital para 2 placas de tórax, donde ya se veía que iba reduciendo la neumonía. Entonces, es hasta después prácticamente de 25 días que yo vuelvo a ver a mi familia y que puedo regresar a casa cuando ya la prueba efectivamente fue negativa. Me imagino que cuando una vez que tú diste positivo, lo primero que hicieron fue también revisar a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, porque era lo que más te mortificaba a ti también. Y porque en un tema de seguridad como este, casi que se los mandaron, ¿verdad? Dijeron, oye, pues son posibles focos de contaminación y les mandaron a hacer las pruebas inmediatamente, casi que pues me solicitaron que se las hicieran. Entonces, afortunadamente no se contagiaron y bueno, es una situación sin duda que nadie quiere vivir, ¿verdad? Ahora, Gustavo, hay unas fotografías que la verdad se nos hacen, unas que compartiste en tus redes, que se nos hacen muy inspiradoras, que es una vez que tú sales, tus hijos te hicieron un muro que dice, bienvenido papá. ¿Qué sentiste en ese momento, Gustavo, cuando después de, a pesar de haber sido muy positivo, de haberte informado, de haber tenido fe, de haber leído lo que estaba sucediendo en otros países y que tú te sentías dentro del 4% y de que aparte recordaste a todos estos grandes escritores, pensadores como Deepak Chopra y Osho y todos, Miguel Ángel Ruiz y todos estos grandes escritores que dijiste, pues bueno, vamos a pensar positivo porque finalmente estamos en esta era, ya estamos con mucha información sobre pensar positivo. Una vez que tú estás envuelto en esta energía, llegas a tu casa y hay un muro que te hacen tus hijos que dice, bienvenido papá. ¿Qué sientes en ese momento, Gustavo? Híjole, a ver, 2 sentimientos muy encontrados. El primero, me sentí una oportunidad de vida y un agradecimiento, lo resumiré en una palabra, agradecimiento a la vida que volví a mi casa, que tengo otra oportunidad y que ellos estaban ahí, que pues para todos nuestros padres e hijos pues son lo máximo y esposos, pero por otro lado yo todavía no podía tocarlos porque el infectólogo me dijo, oye, puedes regresar a tu casa, pero tienes que seguir teniendo las precauciones, no los puedes besar, abrazar. Entonces todavía me eché otros 14 días, se cumplieron hasta la semana pasada, donde tenía muchas precauciones yo en casa, porque me hice una tercera prueba, cuarta, perdón, donde ya volví a dar negativo, es decir, que ahora sí, la inmunidad, si es así, según varios estudios, pues bueno, es plena, pero fue hasta cierto momento muy gratificante, pero también muy frustrante. Claro, porque finalmente, como tú decías, los tengo aquí, pero no los puedo todavía tocar. Pero luego ya, conforme fueron pasando los días, me imagino que fuiste sintiendo o te fueron dando las indicaciones para poder tener esa convivencia con ellos, porque también tenemos una fotografía donde ya estás con ellos. Me imagino que
los podías tener cerca, mas no los podías, como decían, ¿no? Tocar y abrazar. ¿Cuándo te dan de alta, a pesar de que ya estás en tu casa, cuándo te dan de alta que te dicen, tú ya eres negativo, tú ya puedes tocar a tus hijos y tú ya puedes convivir con ellos de manera en la que los puedes besar? Sí, hace 9 días, Clara. Yo tuve una prueba en la que me hicieron ya eres negativo, digamos, hace 20 días, pero me dijeron, por extremada precaución, te recomendamos que tomes estas medidas. Es decir, yo estaba en la casa con cubrebocas y comía en platos desechables, ¿verdad? Okay. Y bueno, y separado en la habitación para dormir aparte, ¿no? Ahora, Entonces, claro, cuéntanos. no, entonces, bueno, realmente es un proceso largo y cuando uno piensa, bueno, por estas medidas precautorias, sí son muchos sacrificios, sobre todo yo veo a la gente con sacrificios económicos muy importantes en su chamba y demás, pero cuando haces el análisis de todo lo que vas a tener que vivir, aún librándola, creo que vale más la pena el aislamiento, el confinamiento y las medidas precautorias, sin lugar a dudas. Así es. Ahora, Gustavo, algo que también es importante saber es, una vez que tú ya pasaste por todo esto, ¿qué mensaje le puedes decir a las personas que todavía no están tomando las precauciones adecuadas? O sea, tú ya estuviste ahí, tú ya viste que, no puedo decir la palabra rechazo, porque no era como que te rechazaban, pero estabas en un hospital donde nadie se te quería acercar. Finalmente, pues el ser humano vive de sentimientos, vivimos del cariño de la gente, no estamos acostumbrados al rechazo, no estamos acostumbrados a que ni siquiera nos quieran voltear a ver. Y tú viviste en el hospital que donde ibas pasando, aunque ni tocaras el piso, iban trapeando, iban desinfectando. Esto no se lo deseas absolutamente a nadie, pero es importante que entendamos que lo que tú viviste es real y que las precauciones que podamos tomar desde casa y que nos quedemos en casa es algo que tenemos que tomar en serio. ¿Qué le dices a todas esas personas que están escuchándote? Mira, muy claro. A lo mejor nosotros podemos asumir un riesgo y decir, oye, pero yo tengo que mantener a mi familia y me voy a chambear y ni modo, si me enfermo, pues yo asumo las consecuencias, pero este tema no es así. El gran reto es no contagiar a los demás. Y una cosa que mucha gente no entiende es que tú puedes tener síntomas, pero un porcentaje muy alto de los enfermos son asintomáticos y entonces pueden ser jóvenes, pueden ser niños, pueden ser adultos en edad productiva y salir a trabajar o a visitar a sus abuelos, a sus tíos consentidos, a quien más quiere y transmitirles la enfermedad aunque no tengan ningún síntoma. Ese es el gran reto y eso es lo que yo les diría. Oye, te sientes bien, piensas que estás bien. A lo mejor has tomado algunas poquitas medidas de precaución, pero no las suficientes y necesarias, pues puedes ser el responsable de infectar a tus seres más queridos. Entonces, el gran reto, por supuesto, es para los adultos mayores. Y yo creo que también, es una frase que es de bien nacido ser agradecido. Yo creo que también tenemos que pensar que el confinamiento es para no contagiar a quienes nos dieron la vida o a quienes hoy están en una situación de mayor riesgo, que son los de 65 y más, y que pues a lo mejor les caímos en una visita en su casa, los infectamos y las consecuencias pueden ser fatales. Claro. Ahora bien, es muy fácil cuando tú lo platicas sobre un tercero lejano y dices, oye, pues sí, hay que prevenir al ser realmente consciente de que quien hoy tengas en casa pueda ser la persona que quede infectado, ¿verdad? Que hoy tengas al lado a tu abuelo y tú ayer dijiste, pues yo salí aquí, tenía que comprar unas cositas y regreses con el bicho y el día de mañana haya una situación fatal en tu familia, ¿no?
Ahora, alguien nos pregunta, Juan nos pregunta, ¿crees que es mejor tratarse en casa que en un hospital y qué cuidados deben tener los familiares? Es una pregunta que de las que lanzamos nos hicieron. ¿Tú crees que tú hubieras podido salir adelante si lo hubieras hecho desde tu casa o definitivamente el haberte ido a un hospital fue la mejor manera de llevar a caso tu caso? Yo creo que la respuesta es relativamente sencilla. Mientras tú no tengas síntomas que afecten tu respiración, puedes seguir el tratamiento en tu casa donde estés aislado. Cuando tú tengas la primer molestia grave de respiración, es decir, que de verdad sientas que te está costando trabajo respirar o que la tos no te permite hablar, no te quede ninguna duda de que necesitas tener cuando menos una placa de tórax para saber si estás en un estado que amerite entrar al hospital, ¿no? Ahora, hoy en día, Gustavo, muchos doctores y muchos enfermeros, doctoras, doctores, enfermeros, enfermeras, todo el equipo que trabaja en los hospitales, que están poniendo en riesgo su vida, han sido maltratados por la misma sociedad. Han sido, les rayan los carros, les tiran líquidos cuando salen del hospital, cuando van a llegar a sus casas. ¿Qué opinas sobre esto? Que obviamente sabemos que es algo que es inaceptable, pero si no hubiera sido por los doctores, ¿qué hubiera sido de Gustavo Granados? Sin duda, sí, sin duda. Yo creo que están haciendo una labor heroica. Es increíble cómo todo alrededor del mundo, de verdad, han sacrificado a sus familias. Yo creo que tenemos que revalorarlo en todos términos, empezando por el económico, sin lugar a duda. Y ahí alguien hace alguna comparación con algunos cargos políticos, lo que gana y lo que gana un enfermero o un médico internista, y yo creo que hay que hacer la reflexión. Yo en lo personal simplemente te diría que me sentí tan mal el primer día cuando una enfermera del Hospital Hidalgo, que es donde yo estuve aquí en Aguascalientes, que se llama Esmeralda, me dijo, oye, pues parece ser que no voy a poder regresar hoy a dormir a mi casa, o me están pidiendo que hoy no regrese a mi casa. Yo fui de los primeros pacientes ingresados. No, pues me quedé helado, dije, oye, pobre de su familia, primero el riesgo de que los contagie, pero segundo la incertidumbre de a dónde va a ir esta mujer. Y yo creo que hacen una labor extraordinaria. Conmigo tuvieron unos detalles desde la enfermera que me decía, oiga, pues a mí me gustan mucho unos aceititos. ¿Cuáles? Oiga, pues los de Melaleuca, pues los conozco muy bien. ¿Y a poco trae? Sí, le quiero poner uno. No, hombre, pues tráigaselo, encantado, se lo acepto. Qué buena onda. Increíble. Otra que se llama Karina me regaló un libro. Te digo, yo no traía nada. Claro. Traía mi cartera y mi celular, que es con lo que los hombres normalmente andamos en el día a día. Entonces, hacen una labor extraordinaria. Yo creo que ha sido muy ingrata parte de la sociedad de generar este maltrato. Tampoco digo que se haya dado en todos lados. Obviamente nadie quiere infectarse, pero sin ellos pues no tendríamos ninguna posibilidad de estar atendidos, ¿verdad? Es primero el huevo, la gallina, pues sin duda que en este caso primero los necesitamos a ellos para que después se pueda dar la curación de los enfermos. Ahora, Gustavo, tú eres un paciente o digamos eres un caso que dio positivo, ya eres negativo en COVID. Te quiero hacer dos preguntas. La primera, quienes te conocen, sabiendo que ya tú pasaste por esta situación, porque aparte fue una nota que salió a nivel nacional en el periódico El Grupo Reforma, ¿has tenido algún rechazo de la sociedad? ¿Has salido de tu casa o simplemente ya no has salido? O sea, ¿has tenido un rechazo de la sociedad o has recibido alguna llamada de algún rechazo de nosotros como sociedad? Afortunadamente no. Te digo, yo estoy en total confinamiento con todos los cuidados.
pero pues no, yo al contrario he tratado de tener una labor, participación activa, fomentando la concientización de que la gente se quede en su casa. Claro que para los compañeros de mis hijos en el kinder, sus mamás y lo demás no fue fácil. Yo creo que lo primero que hicieron fue asustarse. Lo segundo que hicieron, como suele pasar, alguna mamá nos habló para decir, oye, que sus hijos ya no vayan a la escuela, solicitándolo, ¿verdad? Que por supuesto es una forma de rechazo. Después ya vinieron las medidas y de todas formas cerró la escuela, pero claro, la gente se asusta y desgraciadamente pues pensamos, o a veces se piensa de manera egoísta, cuando este es un problema mundial, internacional, el que nadie se libra y no influye ni el género, ni el nivel social, ni la ubicación, Nada. ni las preferencias de ninguna índole, ¿verdad? Así es. Ahora, tú, por ser un paciente que dio positivo y que ahora eres negativo, platícanos sobre el plasma. Hay una nota donde hablan que el plasma de alguien que dio positivo y que ahora es negativo es clave para los siguientes casos de COVID. ¿Tú estás enterado sobre esto? ¿Estás siendo partícipe de ello? Cuéntanos un poquito sobre el tema del plasma. Claro que sí, Clara. Mira, en diversos países, primero pues a nivel científico y, bueno, primero teórico y luego científico, se han venido haciendo pruebas, porque los pacientes que ya nos recuperamos generamos en nuestra sangre, por ende en nuestro plasma, anticuerpos que ya le ganaron la batalla al COVID-19 y que por lo tanto hoy nuestra sangre, si bien hay algunas notas que dicen que hay inmunidad, yo tampoco lo veo así, porque sí ha habido reincidencia de pacientes, pero sí la sangre ya generó algunos anticuerpos que pueden ser utilizados en casos graves de pacientes pues que usan todas las medidas para tratar de salvarlos. Cuando ya el respirador no es suficiente, hacen transfusiones sanguíneas. Yo he tratado de monitorear el tema, sobre todo en otros países, Alemania, Estados Unidos y España, y parece que ha estado dando resultados. Entonces, por supuesto, pues yo lo siento como un compromiso moral y personal, y si en algún momento se llegara a requerir, pues yo creo que todos aquellos pacientes que ya lo superamos podemos contribuir a que algún paciente grave mejore su situación con nuestro plasma, ¿no? Yo he preguntado si se ha implementado en algún caso de Aguascalientes, y todavía no es así, pero bueno, a lo mejor en Ciudad de México y en algunos otros lugares ya se ha hecho, ¿verdad? Así es. Pues Gustavo, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de enlazarnos contigo, porque nos haces conscientes de que quedarnos en casa, a pesar de que, digamos, ya llevamos 5 semanas, ya lo que queremos es salir, nos haces muy conscientes de que todavía estamos en el momento donde no ha venido el pico de la ola en México y que todavía tenemos que, es más, podría decir que corriste con suerte de ser los primeros casos, porque cuando esto se llegue a dar, y esperemos que no nos llegue a suceder, pero si esto llega a colapsar, ahí es donde vamos a empezar a tener un grave problema en el tema de los hospitales. Entonces, te agradecemos que nos hayas dado la oportunidad de conectarnos contigo para conocer, obviamente, tu experiencia y saber que pues no es una experiencia grata, es una experiencia donde te ves completamente solo y donde dices, y te puede llegar a pasar por la mente, o sea, ¿cómo? Si me muero, ya no volví a ver a mi familia, no me pude despedir de nadie, ¿sabes? O sea, son momentos de vida o muerte en lo cual más vale quedarnos encerrados en casa que estar pensando este tipo de cosas confinados en una cama de hospital, ni siquiera en una habitación de hospital, en una cama de hospital. Así que, Gustavo, te agradecemos muchísimo el que nos hayas dado la oportunidad de conocer tu testimonio y de que lo hayas compartido con todos nuestros seguidores. No, el agradecido soy yo, Clara. La verdad es que el que tomes la batuta y tengas pues esta iniciativa de seguir
machacando, ahora sí como dicen los españoles, en el tema de hacer conciencia y de quedarse en casa. Yo creo que todos vamos a sufrir el tema económico. Yo creo que hay que exigir un respaldo de las autoridades, por supuesto, pero también hay que hacer una planeación de ahorro, de finanzas y buscar las oportunidades dentro de pues esto que parece un barril sin fondo y que las familias cada día lo ven más complejo. Pero por supuesto la vida es primero y como se los decía, si logramos salvar una vida y esa vida es de un familiar cercano nuestro, pues habremos cumplido el objetivo de haber hecho ese gran sacrificio de quedarnos en casa para cuidar a los nuestros. Así que yo soy el agradecido contigo, lo único que les digo es, pasé por esas, ya las viví, ya no me la cuentan y yo creo que a cualquiera, no nada más la gente mayor, puede tener un final fatídico, catastrófico, grave, si más vale cuidarnos. Así que es. Muy agradecido contigo y pues, el mensaje para todos sin duda es ese. Vamos quedándonos unos días más en casa y vamos saliendo de esta todos los mexicanos juntos. Así es, como tú lo dices, vamos a salir de esta todos juntos, Gustavo. Gracias por acompañarnos y gracias a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros. Sabemos que hay mucha información en las redes sociales, gracias por tu preferencia y quiero compartirte algo de información. Casos actuales en Nuevo León de COVID son 331 confirmados, 181 recuperados, 66 hospitalizados, 8 defunciones y total examinados en el estado 8,221, 465 casos sospechosos. Así que unos días más en casa, quédate en casa, no hay necesidad de salir. Es importante que tu salud esté dentro de casa. Tú te cuidas y me cuidas a mí. Yo estoy dentro de casa, me cuido a mí y también te cuido a ti. Es momento de hablar en plural, no hablar de uno solo. Es momento de compartir salud desde casa. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros. Si te gustó esta entrevista, esta transmisión, ayúdanos a compartirla, ayúdanos a llegar a más personas y recuerda que es importante tener una dieta digital. No compartas contenido que intoxique y consume más contenido con valor. Este viernes, 5 de la tarde, por este mismo medio Facebook Live, estará con nosotros Jorge Torres Nilo de Tigres. Va a estar platicando precisamente qué es seguir ejercitándose desde su casa. No se la pueden perder. 5 de la tarde, próximo viernes. Muchísimas gracias por habernos acompañado.